Le cuento que la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas reconoció que la empresa Trico en Matamoros atraviesa por una fuerte crisis, por lo que advirtió que ya intervino en la situación y que hay más de 3,000 empleos en riesgo. Vamos hasta Matamoros, Tamaulipas, desde luego con nuestro compañero Jorge Chávez. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, gusto saludarte. Muy buenos días, Pascal. Me da gusto saludarte también desde esta ciudad y pues estrenándome aquí por vía Zoom, me da mucho gusto poder participar en tu noticiero. Encantados de tenerte en el programa, Jorge. Bueno, cuéntanos qué está pasando con la empresa manufacturera Trico. Mira, fíjate que el cierre de la planta Trico que se llevó a cabo precisamente el lunes pasado, 23 de marzo, pues lamentablemente no es un hecho aislado, Pascal, sino es un episodio más en esta cadena de colapsos industriales que tiene su origen fuera de México. Esto me remonto al mes de septiembre del 2025, cuando el corporativo First Brand Group, que está dedicado precisamente a la manufactura de autopartes, se declara en quiebra bajo el capítulo 11. Y bueno, Pascal, a partir justamente de ahí, ese efecto se traslada a la frontera. En enero de este año, a finales de enero de este año, una de las filiales precisamente de First Brand Group, que es Tridonex, cierra sus puertas de manera abrupta, 1,400 empleados afectados, en los que, bueno, eso fue en enero. Avanzando el tiempo, en marzo, otra filial de First Brand Group, que es precisamente Trico, esto fue el pasado lunes, cierra sus puertas también y deja a más de 3,000 empleados al garete, Pascal. Debo decirte que lamentablemente esto se suma a una serie de cierres que se han venido dando desde el 2022, en la que te voy a mencionar las empresas que han cerrado. En 2022 cerró Magnatec Matamoros, empresa de componentes electrónicos fundada en 1987. El 2023 cierra aquí en Matamoros también, lamentablemente. Ensambladora Matamoros, Edemsa, cierra también con una cantidad de 600 empleados. Y otra que se une a esta trágica situación de cierre de empresas maquiladoras aquí en Matamoros es Componentes Universales de Matamoros en 2023. Mi querido Pascal, lo lamentable de esta situación tiene que ver con que las empresas simplemente cierran. No hay una especie de indemnización. Los trabajadores, en este caso particularmente Trico, que me tocó ir precisamente la semana pasada, pues hacen guardia en las entradas de la planta, precisamente con la esperanza, en un rostro de desesperanza, para salvaguardar los activos de la empresa, en la que ellos consideran que con el paso del tiempo, mucho tiempo, Pascal, van a poder ser dueños ellos de esos activos para poder venderse y precisamente con lo rescatado económicamente de esos activos, ellos poder alcanzar una especie de indemnización que nunca va a ser, Pascal, conforme a ley. No sabemos qué esté implementando el gobierno, tanto del Estado como la Federación, para defender a estos trabajadores, a estos obreros matamorenses, que mira, Pascal, ellos viven a la semana y dependen de su sueldo que les llega semanalmente. En este momento, pues estas personas, me tocó verlas, yo le llamaba o le llamo el rostro de la desesperanza, porque pues no saben cuándo van a volver a recibir su emolumento, su ingreso que les da sustento para llevar lo que tengan que llevar a su familia. Esta situación se presenta con gran incertidumbre. Esperemos, Pascal, que esto que empezó en el 2022, pues no se vaya a conformar en una tendencia para que Matamoros pues no deje de tener este tipo de cierres abruptos. En el mes de diciembre hubo una maquiladora que se incendió, y esa maquiladora está pensando rescatar su planta y ha liquidado a sus empleados diciéndole: te voy a indemnizar y después te voy a contratar. Ese es un garbanzo de a libra, pero hoy en día, Pascal, si le ponemos número, cuido mucho no ser trágico, cuido mucho no ser exagerado o amarillista,
pero con la suma de todas estas 5 empresas que te acabo de mencionar, Pascal, Sí. yo estaría presumiendo que estamos hablando de cerca de 6,000 o quizá más obreros matamorenses que se han quedado al garete en su situación laboral. El líder de los obreros aquí en Matamoros, Juan Villafuerte, que está muy mermado en su salud, Pascal, bastante mermado, que pensamos que en función de la energía que se requiere para este tipo de eventos, a lo mejor ya debería él de presentar su renuncia. Bueno, él se presentó con Trico, pero pues a nada, Pascal, no se puede hacer nada. Estas decisiones que se toman en Estados Unidos, te menciono el grupo, el corporativo estadounidense First Brand Group, Sí. se declara en quiebra y ahí se inicia septiembre del 2025, 4 meses antes del colapso aquí en Matamoros, se declaran en quiebra y bueno, pues estamos viviendo las consecuencias y se ratifica aquel tema de que cuando a ellos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Claro. Pascal. Oye, ¿y esta situación se refleja en otros lugares de la frontera? Pues mira, me están diciendo, estoy preparando precisamente una columna para hablar al respecto del tema y creo que First Brand Group tiene también filiales en Ciudad Juárez y están viviendo las mismas, las de Caín. Y bueno, pues al menos aquí en Matamoros, Pascal, es bastante triste ver el rostro de los obreros que confiaban, que llegaron con una antigüedad desde casi, por ejemplo, te decía ahorita de una de las empresas que empezó en 1987, había empleados que tenían toda esa antigüedad desde entonces. Imagínate que llegas un día y ya simplemente te dicen, ya no existimos. Y bueno, pues es bastante lamentable, Pascal. No puedo decir lo siento porque no lo estoy viviendo, pero como Dostoyevsky percibía el dolor en aquella novela, me recordarás, en Pobres Gentes, que salía al mercado de San Petersburgo y veía el rostro de las gentes. Bueno, precisamente esa vivencia la tuve yo la semana pasada al acercarme a los, ya no sé si decir empleados o ex empleados de Trico, a los obreros, y ver ese rostro en la que, bueno, pues ellos buscan una tablita de salvación, de esperanza, en decir, salvamos los activos de la empresa que está cerrada y a ver quién lo compra, Pascal, y a ver cuánto tiempo se tarda. Oye, 6,000 trabajadores debe ser parte considerable de la fuerza de trabajo de la industria manufacturera allá en Matamoros, ¿no? Se habla que en Matamoros hay un estimado de más de 75,000, cerca de 80,000 Sí. empleados que dependen, cerca de 80,000 obreros que dependen de la industria de la maquila. Yo creo, Pascal, que estos son síntomas en los que Matamoros, no sé si son otras ciudades, tendrán que ir pensando en otras líneas de producción para tener su empleo y su ingreso seguro. Y bueno, pues de casi 80,000, si no estoy errado en el dato que investigué hoy por la mañana, de 80,000 empleados obreros, pues hoy al menos 6,000. Hay quien dice que hasta 10,000. Yo quiero ser un poquito más reservado, pero 6,000, pues bueno, son 6,000 familias, no sé si decirlo, o más o menos 6,000 familias que pues tienen que incursionar en la economía en la economía improvisada. Y pues bueno, vamos a ver a dónde queda esto, mi querido Pascal. Y eso, querido Jorge, que todavía pues no entra con total fuerza la automatización que podría también acabar con muchos trabajos manufactureros. Pues Jorge, vamos a estar pendientes. Gracias por traernos este tema a la mesa. Un placer estar contigo. Un saludo a ti y a toda tu audiencia, Pascal, desde Matamoros. Igual para ti, Jorge Chávez, allá en Matamoros, Tamaulipas. Pues como ve usted, 6,000 trabajos se han perdido en la industria manufacturera, que es una parte sustancial del Producto Interno Bruto del país. La industria manufacturera, exportación, sí que le ha aportado beneficios al país, riqueza al país. Es parte, como le digo, importante del Producto Interno Bruto, pero también pues es una fuente de empleo pues que depende de los vaivenes de la economía. Y si en este caso la empresa matriz en Estados Unidos se declara en quiebra, pues quiebran las empresas de este lado de la frontera. Y como le digo, todavía no se sienten los efectos plenos de la automatización del empleo, que podrían ser todavía más devastadores para la industria manufacturera mexicana.